Este señor mayor, de aspecto moderno tirando a punky, con la cara pálida y los pelos encrespados como si acabara de recibir una descarga eléctrica, es Andy Warhol. ¿Quién no conoce a Andy Warhol? Warhol fue uno de los más afamados e influyentes artistas del siglo XX. Una de sus más conocidas sentencias es aquella de que en el futuro todo el mundo tendrá derecho a sus 15 minutos de fama. I be a mirror, reflect what you are, in case you don't, as I see you. Andy Warhol fue un artista poliédrico, complejo y multidisciplinar. Todo un agitador artístico y cultural. Un referente de la modernidad a escala mundial y el padre por excelencia del arte pop. Un artista donde vida y obra han ido indisolublemente unidos. Aunque generalmente es considerado como pintor, Andy Warhol desarrolló una actividad prolífica en múltiples disciplinas del arte. Warhol ejerció la pintura, la ilustración, el diseño gráfico, la escultura, la fotografía, el cine experimental, el teatro, la televisión. Andy Warhol fue promotor de artistas emergentes, productor y manager de músicos de vanguardia, empresario y gestor cultural, editor de prensa y un adelantado en el uso para el arte de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Pero por encima de todo, Andy Warhol fue Andy Warhol, un personaje hecho a sí mismo, cuya imagen ha acabado por constituir todo un icono. Sus creaciones artísticas más emblemáticas, reproducidas en 1000 formatos, figuran entre lo más relevante del arte del siglo XX y están instaladas en el imaginario colectivo. Con el objeto de hacer una semblanza de tan carismático artista, la obra social La Caixa, en colaboración con el Museo Picasso de Málaga, presentan en el CaixaForum de Madrid una gran exposición retrospectiva titulada Warhol, el arte mecánico. La muestra está constituida por 348 piezas entre pinturas, dibujos, esculturas, serigrafías, carteles, diseños gráficos, instalaciones, fotografías, películas y demás soportes sobre los que Warhol ejerció su peculiar labor creativa. La exposición se estrenó en el CaixaForum de Barcelona, donde fue vista por más de 200.000 personas. Ahora se halla en Madrid y a su finalización será expuesta en el Museo Picasso de Málaga. Las piezas han sido aportadas por el Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el MoMA de Nueva York, el Centro Georges Pompidou de París, la Tate Gallery de Londres y otros coleccionistas públicos y privados. Andy Warhol nació en Pittsburgh, Estados Unidos, en 1928 y murió en Nueva York en 1987 a la edad de 59 años. Desde muy joven se dedicó al mundo del arte, empezando a principios de los años 50 como ilustrador, diseñador gráfico y publicista. Pese al temprano éxito obtenido, el joven Warhol decidió a principios de los años 60 abandonar su zona de confort y lanzarse de lleno al proceloso mundo del arte, intentando, eso sí, cambiar sus reglas y romper las barreras entre las disciplinas estancas del arte y la comunicación. Sus orígenes como grafista publicitario quizá marcaron la orientación claramente propagandística, mediática y comercialmente eficaz de su obra. Warhol aplicaba estrategias publicitarias a la elaboración y distribución de obras artísticas, haciendo de la producción mecánica y seriada su marca de la casa. Hoy en día se asume con normalidad que 3 anodinas botellas vacías de Coca-Cola pueden constituir una obra de arte dotada de una arrebatadora fuerza icónica y gran cotización comercial. Pero en su tiempo, para la mayoría del público, esto era algo turbador o cuando menos chocante. No obstante, pese al carácter rupturista y provocador de muchas de sus propuestas, sus trabajos obtuvieron desde el primer momento muy buena acogida por parte del mercado e incluso del gran público. Warhol fue un artista exitoso de principio a fin. Paradójicamente, Andy Warhol consiguió ser tremendamente original a base de restar originalidad a sus obras, aplicando en ellas metodologías de producción industrial en serie. Warhol optó por la reproducción y seriación mecánica de sus imágenes, trabajando en la factura final de muchas de sus obras con colaboradores, asistentes y otros operarios manuales, un hecho novedoso que le acarreó no pocas críticas.
No obstante, el método Warhol funcionó, obteniendo así obras de gran fuerza visual y difusión masiva que en muchos casos han llegado a constituir auténticos iconos del arte moderno. Andy Warhol fue un agitador artístico que quería democratizar el arte haciéndolo llegar a las masas. Warhol contribuyó decisivamente a crear la mitología visual de la sociedad de consumo. Él reivindicó el consumo masivo no como una práctica alienante, sino como algo que pudiera tener incluso ciertos valores democráticos. Según declaró en su día, lo que es genial en este país es que en Estados Unidos los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de Coca-Cola y sabes que el presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas que tú también puedes beber Coca-Cola. Andy Warhol elevó los objetos de consumo a la categoría de arte. Con sus manipulaciones pop de artículos de uso cotidiano, Warhol logró mitificarlos, dotándolos de una inusitada poesía. Una serie de vulgares latas de sopa, casi idénticas, pueden ser consideradas puro arte si se les saca del contexto doméstico y se les enmarca adecuadamente. Una pila de cajas de estropajos de aluminio a escala gigante puede brillar con luz propia y constituir una obra excelsa. A partir de Warhol, cualquier cosa es posible. En Warhol es tan importante la obra en sí como el propio personaje mediático que fue labrándose a sí mismo durante décadas hasta alcanzar carácter mítico. Andy Warhol fue el artista por excelencia en los años 60, 70 y principios de los 80. Dotado de una aura de genio, siempre rodeado de gente que le veneraba como a un gurú de la modernidad. Warhol era bajito, flacucho, calvo, con gafas, extremadamente pálido y con un aspecto envejecido y enfermizo y más bien tirando a feo. Pese a ello consiguió formarse una imagen poderosa, convincente y atractiva. Warhol no solo no rehuía las cámaras, sino que se prestaba gustoso a lucirse ante ellas, en una permanente representación en la que él era el protagonista, tanto en sus autorretratos como en las fotografías en las que posaba para otros artistas tales como Alberto Schomer, Richard Avedon o Robert Mapplethorpe. Aunque sin hacer apología de ello, Warhol era inequívocamente gay en una época en la que pocos personajes públicos homosexuales osaban salir del armario. Warhol contribuyó decisivamente a que el hecho de ser gay dejara de ser necesariamente un estigma y pudiera incluso ser considerado como algo estiloso y chic, al menos en el ambiente liberal de los círculos artísticos. Toda la trayectoria artística de Andy Warhol fue prolífica. No obstante, la época de máxima actividad y esplendor de Warhol fueron los años 60, cuando creó la Factory, una entidad cultural y artística mítica del underground neoyorquino. La Silver Factory, o Factory a secas como usualmente se la conocía, era un laboratorio de arte experimental multidisciplinar, una empresa de gestión cultural y el punto de encuentro y promoción de toda una serie de artistas que estaban en la órbita de Warhol. Él era el imán que atraía y relacionaba entre sí a toda una corte de personajes estrambóticos y peculiares del mundo de las artes, la música y la bohemia de Nueva York, ciudad a la que Warhol contribuyó decisivamente a encumbrar como la capital mundial del arte moderno. En la Factory